Amigos, gracias por estar en sintonía. Hoy no estamos frente a una noticia cualquiera. Hoy estamos frente a algo que, confirmado o no, ya está generando efectos reales dentro del poder en Venezuela. Porque cuando una información aparece, se publica, se replica y luego desaparece casi de inmediato, eso no es casualidad. Eso es señal de que alguien no quería que se viera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con lo que ya muchos llaman el Plan Chicago. Una supuesta filtración publicada inicialmente por un medio español hablaba de una estructura organizada, técnica, detallada, vinculada a María Corina Machado, que estaría trabajando en una transición política para Venezuela. No un discurso, no una promesa, un plan. Pero lo interesante no es solo lo que decía esa publicación, sino lo que ocurrió después. La desmintieron. Rápido. Demasiado rápido. Portales que la habían replicado la eliminaron. Vocerías oficiales salieron a negarlo. Y el silencio volvió, como si nunca hubiera pasado nada. Pero cuando algo se borra así de rápido, la pregunta no es si era falso. La pregunta es, ¿por qué incomodó tanto? Porque aquí hay algo clave que debemos entender. En política de alto nivel, la verdad no siempre se mide por lo que se confirma, sino por cómo reaccionan los actores cuando algo se filtra. Y la reacción fue inmediata. Ahora bien, ¿qué decía ese supuesto Plan Chicago? Hablaba de 3 pilares fundamentales: control, finanzas y acción política. Y eso, señores, no es un discurso improvisado. Eso es estructura de poder. Primero, el control. Se hablaba de movimientos dentro del sector militar, de posibles quiebres, de actores clave que podrían estar evaluando escenarios. No se trata de una rebelión abierta, sino de algo más sofisticado, una reconfiguración silenciosa del equilibrio de poder. Porque cuando un sistema empieza a tambalearse, no cae de golpe, se fractura por dentro. Segundo, las finanzas. Un punto crítico, porque ningún proceso de transición puede sobrevivir si el país colapsa económicamente en el día 1. Y este plan, según lo filtrado, contemplaba mecanismos para evitar ese apagón total. Es decir, no solo se piensa en salir del régimen, sino en sostener el país después. Y tercero, la acción política. Aquí entra uno de los puntos más delicados: la contención del caos, porque cualquier transición real implica riesgos, vacíos de poder, tensiones internas, y el plan, supuestamente, tenía como objetivo evitar que eso se convierta en anarquía. Esto no suena a improvisación, esto suena a preparación. Ahora bien, la gran pregunta ¿es real? No tenemos confirmación oficial, pero hay algo más importante que la confirmación: la coherencia con los hechos. Porque mientras esto se filtraba, al mismo tiempo ocurrían otras cosas. Declaraciones desde el poder intentando bloquear el regreso de María Corina Machado. Movimientos dentro del sistema judicial. Cambios que parecen diseñados no para fortalecer instituciones, sino para blindar posiciones. Y ahí es donde todo empieza a conectar. Porque si tú estás seguro de tu control, no reaccionas con miedo. Pero si sientes que algo se mueve debajo de tus pies, entonces sí. Y eso es lo que estamos viendo. Un poder que empieza a mostrar fisuras. Por un lado, Delcy Rodríguez intentando proyectar estabilidad, buscando recursos, hablando de economía. Por otro, Diosdado Cabello manteniendo su línea de confrontación, de control interno, de presión. Y en medio de eso, tensiones. Porque cuando el poder se siente amenazado, ya no actúa como bloque, empieza a dividirse. Y eso es clave. Ahora bien, hay otro elemento que no podemos ignorar, es el nombre que aparece vinculado a este supuesto plan: Marco Rubio. Un actor que no es precisamente de discursos suaves, un actor que ha sido consistente en su postura sobre Venezuela, y cuya presencia en cualquier estrategia no es simbólica, es operativa. Entonces, cuando ese nombre aparece en una filtración de este tipo, el mensaje es claro: esto no es solo política interna, esto tiene dimensión internacional.
Pero aquí es donde hay que tener cuidado, porque también puede tratarse de una estrategia de guerra psicológica, un globo de ensayo. Se lanza una información, se observa quién reacciona, cómo reacciona, quién se mueve, quién se queda quieto. Y con eso se obtiene inteligencia, porque a veces la información no se filtra para que la gente la crea, se filtra para ver qué provoca. Y lo que provocó fue revelador. Nerviosismo, aceleración de decisiones y sobre todo, contradicciones, porque mientras se niega el plan, al mismo tiempo se toman acciones que parecen responder a él, y eso es lo que hace que todo esto sea tan interesante, porque incluso si el Plan Chicago no existe como tal, lo que representa sí existe, una idea, una posibilidad, un escenario donde el poder cambia de manos, y eso para quienes lo detentan hoy es la mayor amenaza. Ahora bien, hay otro punto clave que no podemos ignorar, el factor tiempo. Se ha hablado de movimientos en las próximas semanas, de posibles desplazamientos, de escenarios que no son inmediatos, pero tampoco lejanos. Y eso genera expectativa, pero también presión. Porque cuando se instala la idea de que algo viene, el sistema empieza a reaccionar antes de que llegue. Y ahí es donde se cometen errores. Porque el miedo acelera decisiones, y las decisiones apresuradas suelen ser equivocadas. Por eso estamos viendo cambios en estructuras que llevaban años intactas. Por eso estamos viendo discursos que ya no son tan seguros como antes. Y por eso estamos viendo un país que, aunque no lo parezca, está en movimiento. Un movimiento silencioso, pero constante. Y aquí es donde entra el ciudadano. Porque ningún plan, por más perfecto que sea, funciona sin respaldo social. Y lo que hemos visto en los últimos meses es precisamente eso. Una energía contenida, una presión acumulada, una sensación de que algo tiene que cambiar. El Plan Chicago, real o no, se alimenta de esa energía y al mismo tiempo la canaliza. Por eso no importa tanto si ese nombre es definitivo, porque los planes pueden cambiar de nombre, pero la estrategia permanece. Y la estrategia parece clara. Transición ordenada, controlada, con respaldo internacional y con estructura interna. Eso no es improvisación, eso es planificación. Y cuando hay planificación, hay intención. Así que la pregunta final no es si el plan existe. La pregunta es, ¿estamos viendo los primeros pasos de algo que ya comenzó? Porque si las piezas siguen moviéndose como hasta ahora, si las reacciones siguen siendo las mismas, si las tensiones internas siguen creciendo, entonces esto no es un rumor. Esto es el inicio de un cambio. Un cambio que, como todos los grandes cambios, no se anuncia, se construye. Y cuando finalmente se hace visible, ya es demasiado tarde para detenerlo. Así que, atentos, porque lo que hoy parece una filtración, mañana puede ser la realidad. Nos vemos en el próximo análisis. Amigos, familia digital, comunidad que siempre ha estado firme conmigo. Hoy tengo que hacer una notificación importante, directa y sin rodeos. El canal Yo Soy Fede Loco Noticias ha sido perdido. Sí, después de años de trabajo, esfuerzo, noches sin dormir y miles de videos informando sin miedo, el canal fue hackeado y ya no está bajo mi control. Lo que ocurrió no es un simple problema técnico. Fue un ataque dirigido para silenciar una voz incómoda, una voz que nunca se arrodilló ante el poder. Durante años hemos denunciado, analizado y contado lo que otros callan sobre la realidad venezolana. Y lamentablemente, como ha ocurrido con otros periodistas y creadores digitales, los espacios informativos también se han convertido en objetivos de ataques digitales y hackeos. De hecho, casos similares han afectado a comunicadores cuyos canales fueron intervenidos y manipulados sin acceso a sus cuentas originales. Pero escuchen bien algo. Podrán intentar cerrar un canal. Podrán intentar borrar videos. Podrán intentar apagar una cuenta. Pero no pueden apagar una comunidad. Porque este proyecto nunca fue solo un canal. Este proyecto somos todos nosotros. Por eso, hoy comienza una nueva etapa. A partir de ahora,
El espacio informativo continúa en el nuevo canal Yo Soy Fede, el de las noticias. Este será el nuevo punto de encuentro, el nuevo frente informativo, el lugar donde seguiremos diciendo la verdad sin filtros. Y hoy necesito más que nunca el apoyo de ustedes. Si alguna vez viste un video, si alguna vez compartiste una noticia, si alguna vez sentiste que aquí se hablaba claro, entonces haz esto ahora mismo. Suscríbete al nuevo canal Yo Soy Fede, el de las noticias. Activa la campana de notificaciones, ayuda a reconstruir esta comunidad desde cero, porque cada suscripción es una forma de resistencia, cada compartido es una voz que se multiplica, y cada visualización demuestra que la verdad sigue viva. Hoy no es el final, hoy es el reinicio. Nos quitaron un canal, pero regresamos más fuertes, más claros y más decididos. Soy Fede, y seguimos informando. Nos vemos en el nuevo canal. Yo soy Fede, el de las noticias. Mire, y por ahí hay algunos influencers de Estados Unidos. Obviamente salieron varios influencers diciendo y hablando tantas mongolicadas, pero tantas mongolicadas, que Barry Cartaya, su guerra de 100 años que duró, ay, Dios mío, como que estás exagerando o exageraste, mejor dicho, porque ese día no salió.